Reflexión del Evangelio Dominical con su hermano en Cristo, Walter Fajardo. Queridos hermanos, para mí siempre es motivo de alegría el poder compartir con ustedes la reflexión del Santo Evangelio. Estamos celebrando ya el domingo 13º del tiempo ordinario. Seguimos avanzando en este caminar de fe y discipulado en torno a nuestro Divino Maestro, que nos va enseñando con sus palabras y ejemplos el modo de ser auténticamente cristianos, no de parecerlo, no de nombrarnos como tal, sino de serlo, de serlo. Hoy el Evangelio continúa en consonancia con el que escuchábamos el domingo pasado. En este se nos había dicho de que era importante no tener miedo de salir a la misión, no tener miedo de aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden tocar el alma, que no pueden hacernos daño, donde realmente importa. Porque Dios nos guarda, nos conoce y hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Ese Evangelio nos invitaba a la confianza plena en el Señor. Hoy el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos del 37 al 42, nos va a presentar a Jesús hablándole a sus apóstoles ahora acerca del desapego. El desapego. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Esto es sumamente importante entenderlo, porque Jesús no nos llama a rechazar las relaciones humanas, vínculos que Él mismo ha permitido que existan. Nuestro Dios nos ha creado en esta relacionalidad. Tenemos padres, tenemos madres, tenemos hermanos, tenemos hijos, la familia. Pero Jesús aquí nos está diciendo una verdad radical. El vínculo más importante debe ser, y es para el cristiano, su unión con Dios. Porque ciertamente a veces la familia puede convertirse en un obstáculo para amar a Dios. Hay familias que, en vez de llevarte por el camino de la fe y de la vida y de la gracia, te lleva por caminos de muerte, debido a sus vicios, pecados, etc. ¿Cuántos casos hemos conocido en la historia de la iglesia de santos que tal vez tuvieron que resistir a la oposición de sus padres? El gran San Francisco de Asís, este santo humilde que venía de una casa de comerciantes ricos, que cuando descubre después de una enfermedad el llamado de Dios a reparar su iglesia y entregar su vida a Él, recibe el rechazo por parte de sus padres, que se oponían a Él, especialmente su papá. Y es siempre conmovedor aquel episodio donde, estando en la plaza, con el pueblo ahí reunido, el papá denuncia a San Francisco ante el obispo y le dice: mira, este hijo se ha vuelto loco, no quiere obedecer a sus padres, no quiere seguir mis pasos, ¿qué le pasa? San Francisco se desnuda completamente, se quita hasta el último trapo y se lo entrega a sus padres. Y le dice que por Cristo renuncia a todo, incluso a su apellido. Y hace una opción vital por Cristo en ese momento. ¿Y qué le valió esto a San Francisco? Una conversión tal que marca la vida de tantas personas aún hoy en día, con una de las ramas dentro de la iglesia, una de las ramas religiosas, con más santos, con más misioneros, los evangelizadores de nuestro continente, por la opción radical de un hombre que escuchó este evangelio y lo puso en práctica, donde sí amaba él a sus padres,
donde sí amaba su familia, pero primero estaba el amor a Dios. Y es lo que le invita el Señor hoy a reconocer a los apóstoles, a desapegarse de su familia, porque la familia está también llamada a la conversión, pero si su familia rechaza a Cristo, tenemos que seguir adelante. Por eso va a culminar esta parte diciéndole: el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Cargar con la cruz implica cargar con aquello que puede incluso significar una vergüenza para el mundo, la opción por Cristo. Pero que nosotros los cristianos sabemos el efecto de cargar con la cruz. Es cargar con aquel madero bajo el mismo camino que el Divino Maestro, para morir con Él en el Calvario. Morir con Cristo es la opción por Cristo. Y es la invitación que nos hace el Señor. Asumir las consecuencias del Evangelio. Después continúa el texto diciendo: el que salve su vida la perderá, y el que la pierde por mí la salvará. Otra vez la invitación a no tener miedo, a la plena confianza, porque el que confía en el Señor no queda defraudado. Aquel que está dispuesto a dejar padre, madre, hermanos, casa, familia, tierra, todo por Él, esto no quedará sin recompensa. Por eso el Señor luego les va a decir esta promesa: quien los recibe a ustedes me recibe a mí. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibe recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Y quien le diera un vaso de agua a ustedes por ser mis discípulos, yo les aseguro que no perderá su recompensa. ¿Por qué? Porque si el que recibe a un profeta tendrá recompensa de profeta, ¿cuál es la recompensa que tendrán los discípulos de Jesús? La vida eterna. El que recibe a aquellos que van en el nombre de Jesús por ser discípulos de Él, tendrán la misma recompensa que sus discípulos, la vida eterna. Dios sabe recompensar a los suyos, pero también sabe recompensar a los que son buenos con los suyos, como es el caso que mirábamos en la primera lectura, que se va a proclamar también en este domingo, que es tomada del segundo libro de los Reyes, del capítulo 4, versículos del 8 al 11 y del 14 al 16, donde vemos al profeta Eliseo, que es recibido cordialmente, con hospitalidad, por la tsunamita, que le atiende hasta el grado de construirle una habitación en su casa para el profeta, llamado Santo Hombre de Dios, único entre los profetas que recibió este nombre en la Biblia. Y esta mujer, que era una mujer anciana y el esposo anciano, sin hijos, va a recibir de parte de Dios esta bendición, un hijo. El profeta le dice a esta mujer: el próximo año por estas fechas tendrás un hijo en tus brazos. Su criado le había comentado la situación de esta familia. Y el Señor, en su misericordia, supo recompensar la generosidad, el corazón, la hospitalidad de esta mujer, por haber atendido a un profeta. Y Dios es fiel a sus promesas. Y si esto lo hacía desde antiguo y lo ha recalcado nuevamente con Jesús de Nazaret, Jesús ha dicho que va a haber una recompensa para aquellos que sepan dar, aunque sea un vaso de agua, a sus discípulos. Pues esta recompensa es real, hermanos, porque Dios es fiel. Si por un lado nos invita a desapegarnos, por otro nos invita a confiar. Que quien confía en Él no queda defraudado. Eso es lo que nos ha dicho el Señor. Y la promesa que nosotros hemos de recibir es la promesa de la vida eterna. Ya nos lo decía el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, que es la segunda lectura de este domingo. Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 4 y versículos del 8 al 11, la teología bautismal de San Pablo. Hemos muerto con Cristo por el bautismo. Por el bautismo hemos sido sepultados en Cristo, para con Cristo resucitar. Recibiremos este premio. No morir nunca. Viviremos con Él. Es la promesa que se nos da a los que creemos en Cristo Jesús, que nos hacemos sus discípulos, que nos bautizamos. Esto es lo que significa bautismo. Sumersión. Y el apóstol explica qué tipo de sumersión.
sumersión en la muerte de Cristo por el sacramento que se recibe, para morir con Cristo, ser sepultados con él en la muerte, y así como Cristo se levantó de la muerte y la venció, así también nosotros vencerla. Yo les invito, queridos hermanos, a confiar plenamente en el Señor. Y si Él nos ha enviado como ovejas en medio de lobos, no temamos aceptar su invitación. Asumamos el reto, desapeguémonos de cualquier tipo de vínculo, cualquier relación que nos impida crecer en el amor a Dios, y caminemos siempre hacia adelante, caminemos siempre hacia Cristo, confiados en sus promesas, esperando en Él, cargando nuestra cruz, que quien en Él confía no queda nunca defraudado. Es la invitación que quiero hacerles en este domingo, queridos hermanos. Vamos a invocar la bendición del Señor sobre todos nosotros y nuestra familia. Que el buen Padre de los cielos, que por medio de su Hijo redimió el mundo, derrame por la acción de su Santo Espíritu su gracia y su bendición sobre nosotros y nuestras familias, y que Él nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz inicio de semana.